el conjunto de las islas van a mantener el mismo nivel de alerta que tienen en este momento. Sé que había una cierta expectativa o expectación con relación a si la isla de Gran Canaria pudiera pasar al nivel 4, pero como saben, en los análisis de la nueva situación epidemiológica, donde el bloque que tiene que ver con toda la presión hospitalaria y las tasas de evolución de los ingresos hospitalarios, pues hacen que la isla de Gran Canaria, pues todavía, afortunadamente, en estos momentos continúe en la situación de nivel 3. En todo caso, pues evidentemente estamos, como siempre, como no podía ser de otra manera, pues absolutamente alertas a la evolución que pudiera tener la situación de la pandemia en esta y en el resto de las islas. Por darle algún dato significativo o con relación a esta última semana, pues hemos tenido un incremento de casos por encima del 12%. Continuamos en todas las incidencias, sea 7 o 14 días, en riesgo muy alto, aunque no obstante nosotros, pues en el caso de las incidencias a 7 días, pues somos la comunidad autónoma séptima en incidencia más baja y a 14 días cuarta con relación al contexto de lo que es el escenario nacional. Y el perfil de las personas que están siendo hospitalizadas pues sigue en torno a las medianas de edad que hemos visto en las últimas semanas, y los ingresos en la UCI pues evidentemente siguen denotando claramente como hay un mayor porcentaje de las personas que no tienen completada la pauta de vacunación. Dicho este escenario, sí que vamos a entrar un poco más en lo que es el objeto concreto de esta rueda informativa. Como saben ustedes, la lucha contra la pandemia no se reduce en modo alguno a lo que son este tipo de medidas que todo el mundo pues conoce, relacionadas con cada uno de los niveles de alerta, que son medidas que tienen que ver con cómo se desarrolla la actividad económica o cómo se desarrolla incluso la actividad interrelacional de los grupos de personas. Tampoco se reduce a lo que son estas medidas preventivas que también todos conocemos, de distancia social, mascarillas, etcétera, ni tampoco se reduce a lo que es el gran arma que hemos tenido como aliado y tenemos desde hace ya un tiempo, que son las vacunas, ¿no? Por cierto, vacunas que en estos momentos pues ya tenemos más de 1,7 millones de personas en el archipiélago con la pauta completa, y en el caso de la última tanda etaria que hemos incorporado, que es la vacuna pediátrica de 5 a 11 años, pues ya tenemos más del 40% de la población con una dosis administrada, ¿no? Bien. Pero todas estas medidas además van acompañadas por todo un conjunto de acciones para fortalecer y organizar al sistema asistencial para dar una respuesta eficaz y eficiente a lo que es la situación epidemiológica. Y el primer elemento que quisiera destacarle, porque todo lo que hacemos necesita un soporte tanto para los medios humanos como para los medios técnicos, al margen de luego la forma de cómo se reorganiza cada uno de estos aspectos, viene definido, y quiero hacer especial hincapié en lo que ha sido la política del gobierno, primando por encima del conjunto de las políticas, la política sanitaria, y el mejor reflejo lo señalan los incrementos presupuestarios que hemos tenido en los últimos años. Muy por encima de lo que es el propio crecimiento medio y muy por encima, qué decir, de lo que es la situación de crecimiento, en este caso de crecimiento económico que hemos tenido en estos dos últimos años. De tal manera que en estos momentos ya el Servicio Canario de la Salud presenta un presupuesto nada más y nada menos de más de 3.400 millones de euros. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si no existen los recursos no podemos luego hacer política. Esto nos ha posibilitado y forma parte de uno de los ejes claves de lo que es la política que hemos venido desarrollando y desarrollamos para que nosotros hayamos pasado en estos últimos ejercicios de
alrededor de 32.000 profesionales a más de 38.000 profesionales. Y quisiera hacerles hincapié en una materia, y es que a diferencia de muchas comunidades autónomas, que digamos en noviembre, previendo, como saben todos ustedes, había una cierta previsión de que la situación epidemiológica fuera mucho más leve, mucho más benévola en estos meses en los que estamos ahora. De hecho, yo no me canso siempre de repetir uno de los ejemplos clave, que es que el 28 de octubre se reunió gobierno alemán con toda la oposición y acordaron un plan para eliminar las restricciones. Y luego en noviembre pues tuvieron que volver a rearmar todo lo que son las medidas que se han aplicado en Alemania, que por cierto han sido muchísimo más duras que todas las que se han aplicado en nuestro país. Por lo tanto, digamos, ese elemento de que nosotros, como medida preventiva, lo que adoptamos fue mantener las plantillas, no las redujimos, y al final, pues bueno, desgraciadamente el tiempo nos ha venido a dar la razón en el sentido de que era necesario mantener a todo este esfuerzo presupuestario y a todas estas personas, por cuanto pues la actual situación, uno de los elementos que ustedes ven que todo el mundo pone encima de la mesa, es el incrementar los recursos humanos, haciendo la salvedad que también deben tener toda la sociedad clara, que estamos hablando de un perfil de profesionales que prácticamente en el mercado ya no quedan, ¿no? Cuando vamos a buscar, nosotros estamos, si me permiten, a la caza y captura de cualquier profesional que podamos incorporar a nuestro sistema, y nosotros, no solo nosotros, sino el conjunto de los sistemas de salud, y no solo además ni siquiera en nuestro propio territorio. Por lo tanto, este incremento del personal es un elemento clave para poder hacer las políticas asistenciales. Otro elemento clave que todo el mundo le preocupa, obviamente y a nosotros también, es la capacidad del sistema en cuanto a camas hospitalarias, etcétera. Nosotros también, como medida preventiva, ya impulsamos desde el año pasado la construcción de 4 edificios para atender enfermedades emergentes, que va a suponer en los próximos meses la incorporación de 400 camas públicas a nuestro sistema. Camas polivalentes, de tal manera que son camas convencionales que pueden también, un número importante de ellos, convertirse en camas de críticos. Por lo tanto, es otra medida, y que no es nueva, sino que lo que va a hacer es cristalizarse en breve. Y si me permiten la reflexión, esto supone incorporar a la oferta de camas públicas del sistema más camas que en la última década, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es otro recurso muy, muy importante para poder atender esta coyuntura e incluso cualesquiera que nos pudieran venir. Pero el esfuerzo presupuestario no solo ha servido para tener más personal, no solo ha servido también para que podamos impulsar la construcción de estas infraestructuras que les acabo de comentar, sino también lo que nos ha posibilitado, y ahí están los mayores incrementos que forman parte del presupuesto, aparte del personal general, todo el incremento en la política de atención primaria y en la política hospitalaria, cuando analizamos el presupuesto del Servicio Canario de la Salud, y es el que ha permitido que los planes de contingencia que se pusieron desde el primer momento de la pandemia, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, hayan podido irse reforzando de manera continua, de tal manera que estos planes se revisan semanalmente, se actualizan semanalmente para poder dar la mejor respuesta posible a lo que son las necesidades que conlleva la atención de los ciudadanos. Omicron, o sea, la aparición evidentemente de Omicron ha venido a poner a prueba, a una prueba a nivel mundial, a todos los sistemas de salud, de tal manera que ha obligado a que todos los responsables de los sistemas de salud tengamos que adaptar cada una de las políticas que realizamos a esta nueva situación. Y aquí entran, entre otras cuestiones, algunas adaptaciones que tenemos que hacer para liberar de carga administrativa a la atención
primaria. Porque piensen ustedes, les voy a dar un ejemplo que es extraordinariamente ilustrativo, ¿no? Es como aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros entre el 1 de diciembre y el 12 de enero, en nuestro sistema de salud en atención primaria ha atendido a más de 2,2 millones de consultas. Para que se hagan una idea, es como si todos los canarios hubiésemos ido a hacer una consulta en ese mes y 12 días. Y por lo tanto, y ese es uno de los efectos claros que tiene la irrupción de esta nueva variante. En un periodo similar estábamos con 1 millón de consultas menos aproximadamente. De tal manera que eso lo que ha hecho es que adoptemos, al margen de la actualización y adaptación de los planes de contingencia, medidas para liberar de carga administrativa a los profesionales del sistema y que puedan dedicarse más a la atención propiamente dicha y otras tareas las podamos ir organizando de otra manera. Recientemente, como saben ustedes, llevamos un par de días, hemos articulado la posibilidad de que se emita el certificado COVID en las oficinas de farmacia y ya hemos emitido más de 6.000. Estamos hablando después de 6.000 consultas que le evitamos gestión del ciudadano con el propio sistema de atención primaria, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos valorar de una manera muy positiva esta medida y el resultado que está dando. Otra de las medidas que vamos a adoptar, y ahora le pasaré la palabra al director del Servicio Canario de la Salud, es la tramitación de las bajas y las altas mediante un sistema automatizado que nos permita pues también liberar a los profesionales de la carga que conlleva la tramitación pues de este acto. Quisiera aquí hacerle dos reflexiones, o una reflexión y una llamada, ¿no? La reflexión es que cuando a veces a las administraciones se le pide que adopten medidas, se tiene que tener muy claro, muy en cuenta, que hay medidas que podemos adoptar desde el ámbito autonómico, sin duda, como esta que hemos hecho del certificado de farmacia o esta que vamos a implementar, pero hay otras medidas que no dependen de la comunidad autónoma y que dependen de otras administraciones y por lo tanto, pues digamos, son otras administraciones las que tienen que implementar los cambios que considere necesarios, ¿no? Eso lo quería dejar como un elemento muy claro. Y luego, si me permiten, y este ya es una llamada importante a la ciudadanía, porque en este momento de la pandemia es fundamental que todos, pues, aprendamos o volvamos a recordar algunas actuaciones que teníamos para interactuar con el sistema que pues se ha ido revirtiendo con la situación pandémica, ¿no? Todos recuerdan aquello de cuando uno se sentía un poquito agripado, estaba un poco, la primera reacción es, mire, espérese usted en su casa, mire a ver cómo está, no vaya a tal o cual ámbito, porque puede propagar. Aquí, pues bueno, por distintas circunstancias, pues se ha ido revirtiendo un tanto esa situación y de tal manera que, si me permiten, y yo creo que lo que abunda no daña en este sentido, es recordar lo siguiente. O sea, aquí solo hay que acudir a urgencias cuando se tienen síntomas graves. Es decir, pues tenemos un dolor torácico potente, tenemos dificultad respiratoria, tenemos una temperatura que sea superior a 39 grados centígrados a lo largo de varios días. Eso es lo que, digamos, son los síntomas que harían que uno acuda a urgencia. Y no hay que acudir a urgencia si tenemos síntomas leves o que seamos un contacto o porque todavía estamos esperando la llamada para que nos hagan el seguimiento o porque queramos hacernos un test de antígeno. O sea, todos esos elementos no debemos estar sobrecargando al sistema. Para eso luego, pues obviamente tenemos para interactuar la línea 900 y por lo tanto pues hay todo un sistema paralelo
que forma parte del conjunto, pero debemos evitar, cómo no, no acudir a urgencias por este tipo, digamos, de sintomatología o de casuística, ¿no? Y sin más, yo le paso la palabra a nuestro director para que pues les comente la medida que queremos implementar y que consideramos de extrema importancia, y ahora verán ustedes pues cuáles son las previsiones que tenemos con relación a la misma. Buenos días a todos. Tal como ha contado el consejero, vamos a contarles la medida que de hace unos días empezamos con un proyecto piloto, que es el proceso de automatización de los procedimientos de baja y alta en una tipología de pacientes con una baja complejidad clínica, teniendo en cuenta además que, como también ha explicado el consejero, estamos ante una sexta ola donde en más del 50% de los casos son asintomáticos, y que teniendo en comparación otras olas, el mayor número de asintomáticos estaba alrededor del 25, es decir, es el doble de cualquiera de las olas anteriores en cuanto a que son asintomáticos, y por tanto es una medida que entendemos va a tener un impacto importante sobre la gestión de este proceso de baja y de alta. Esto se ha consensuado lógicamente con los profesionales clínicos, con los servicios de salud laboral y del INS, y son un tipo de pacientes que requieren una intervención clínica, pero de bajo nivel, a la vista de que son personas con un perfil de menores de 45 años, sin factores de riesgo y sin síntomas, por supuesto, positivos de COVID. La idea general, y por contextualizar de qué estamos hablando, si miramos, por ejemplo, el día de ayer, 12 de enero, el Servicio Canario de Salud ha tramitado 3.385 bajas, de las cuales 2.286 cumplirían el perfil de hacerse automáticamente. Es decir, estamos hablando que en el día de ayer el 60% de la actividad relacionada con la tramitación de bajas se podría resolver a través de este sistema automatizado, que además consiste en que la persona no tenga que acudir a una cita al médico de familia, pero va a ser atendido, por decirlo de alguna manera, con una unidad central que va a estar en los servicios centrales del Servicio Canario de Salud, que ahora mismo estaría compuesta por más de 45 profesionales médicos del ámbito de las inspecciones médicas, de las unidades de salud laboral o de la administración sanitaria, es decir, son médicos funcionarios del Servicio Canario de Salud que van a atender a ese volumen importante de personas que con ese perfil acuden a obtener su baja, y además eso va a producir automáticamente su alta a los 7 días, con todas las garantías de que si representa algún síntoma se puede comunicar a través de los canales habituales y será lógicamente atendido clínicamente. Son profesionales además que no hacen ahora labor asistencial, pero que evidentemente cumplen todos los requisitos para de alguna manera actuar en esta situación. También es importante decirles que la comunicación con los pacientes, en este caso, va a ser todo a través de SMS. Se va a poner un sistema más potente del que tenemos actualmente, donde ya, como saben, comunicamos todos los resultados, incluso de los test antígenos, ya sean positivos o negativos, sin tener que interactuar con el sistema, ni con la línea 900, ni con atención primaria. Y otra de las medidas importantes que entendemos es que eso se va a comunicar a través de, lógicamente, los teléfonos que aparecen en tarjeta sanitaria, que en la mayoría de los casos, por suerte, han sido actualizados en todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Otro aspecto que creo que es importante y que de alguna manera se busca con esta medida es una medida más dentro de una batería de acciones que ya se han ido tomando, que incluso, por ponerles un ejemplo, este proceso llevamos trabajándolo más de 2-3 semanas, porque, como bien decía el consejero, hay cosas que dependen únicamente de nosotros y cosas que tenemos que consensuar o con unidades internas o con otras administraciones, y que de alguna manera ahora ve la luz y que esperamos que, como ya digo, vaya a quitarle carga burocrática y presión a nuestros centros de atención primaria. Pero hay una serie de medidas adicionales a esta que también se han puesto en marcha. El consejero ha nombrado el tema de los certificados de vacunación. Son más de 6.500 en 3 días, cuando además es lo que nos comentan los colegios de farmacia con los que tenemos contacto directo por este asunto, es que son perfiles de personas mayores que acudían a centros de salud para que se les pudiera obtener ese certificado, o el tema de la ampliación de los planes de tratamiento individuales sin tener que pasar
pasar por tu médico y que además con los colegios de farmacia pues funcionan de manera ágil y de manera importante, y siempre que hay alguna cuestión pues se resuelve de manera rápida. También me gustaría aprovechar para poner en valor el trabajo que están haciendo todos los profesionales sanitarios del Servicio Canario de Salud, tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada, y creo que el consejero daba algunas cifras como en un mes y medio, en este mes y medio, del 1 de diciembre del 21 al 12 de enero del 22, se han atendido 2.211.000 consultas, no solo consultas de médicos, de pediatras y de enfermeras, es decir, esto es un problema que evidentemente afecta a varias profesiones, pero que es que en el año del 1 de diciembre del 19 al 12 de enero del 20 fueron 920.000, y entre el 1 de diciembre del 20 y el 12 de enero del 21, más de 1.500.000. Es decir, que de alguna manera la presión se ha notado en la parte asistencial, tanto en el ámbito de primaria como también en el ámbito especializado, donde se están desarrollando los planes de contingencia, porque hay que tener en cuenta que si hacemos una revisión de cómo ha sido el impacto de las diferentes olas en el sistema sanitario público, por ponerles un ejemplo, en la famosa quinta ola, que fue cuando alcanzamos mayores números en Canarias, nuestra incidencia acumulada a 14 días tuvo de media 500 casos. Ahora mismo, en la sexta ola, estamos hablando de más de 2.800. En la quinta ola, la presión asistencial de las unidades de cuidados intensivos fue del 21% y actualmente estamos en el 19%, con un número con 4 veces la incidencia que teníamos. Eso es evidente que tiene un efecto la vacuna importantísima en los desarrollos de enfermedad, como ya dije antes, igualmente en el número de asintomáticos que estamos accediendo a esta ola, pero como también el consejero explicaba, es importante cumplir las recomendaciones que se están dando en el ámbito asistencial, que eso además son los clínicos, los especialistas, a efectos de no saturar el sistema con actuaciones que no tienen o que se pueden de alguna manera demorar y poder atender lo demorable, porque nuestros servicios de urgencias en las últimas semanas están atendiendo un número importantísimo de urgencias, de los cuales no pasa del 15% los que tienen que ver con el COVID, es decir, que seguimos atendiendo y dando respuesta a muchos más problemas en el sistema sanitario de lo que es el COVID. También es verdad que, como también explicaba el consejero, y aunque sea repetitivo, quiero ponerlo en valor, la apuesta que se ha hecho por mantener los recursos humanos con casi más de 7.000 profesionales más a lo largo de esta pandemia, que nos ha permitido poder responder no solo al COVID, sino también a otras patologías, a lo mejor no como nos hubiera gustado a todos, pero sí para poder enfrentar esta ola y la actividad, sobre todo la urgente, que es importante. Hay otra serie de acciones que se están tomando en el ámbito de descargar administrativamente, sobre todo en este caso particular atención primaria, como es la encuesta de declaración obligatoria de enfermedades, que esperemos que la semana que viene se está trabajando con Salud Pública y con el Ministerio para simplificarla y que sea mucho más fácil, más rápida de cumplimentar por parte de los médicos de atención primaria, sobre todo donde únicamente se pretende recoger la fecha de inicio de los síntomas, porque sí que es obligatorio hacerlo, pero quitarnos algunas de las cosas que a día de hoy pues se están haciendo. También es importante poner en valor que, como ya estamos explicando, hay muchos planes que están en marcha que son visibles y otros que no son visibles porque se están trabajando internamente. Todo lo que tiene que ver con el uso de todos los recursos sanitarios para atender a la población en el ámbito de la comunidad autónoma, todo el tema que tiene que ver con, como ya digo, con los planes de contingencia. Tenemos posibilidades incluso de contratar más profesionales, pero hay un déficit importante en el ámbito de medicina familia, que no es nuevo, que es histórico, y en este caso en particular, eso sí que es nuevo en el caso de las enfermeras, sobre todo porque, como bien saben, han participado de manera muy activa en todo lo que tiene que ver en el proceso de vacunación y todo lo que tiene que ver en la toma de la capacidad asistencial de realizar pruebas diagnósticas. Y sin más, pues pasar la palabra al consejero. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que tanto el consejero como el director del servicio pues han dado los datos más relevantes y las medidas
más importantes en las cuales llevamos trabajando varias semanas. A mí, sobre todo, me gustaría poner en valor en este caso, como también ha insistido tanto el director como el consejero, el papel que está jugando la atención primaria en esta sexta ola. Esta sexta ola, como ya se ha dicho, tiene un porcentaje enorme de pacientes con asintomáticos o con sintomatología muy leve, un gran volumen de la población que probablemente antes de esta sexta ola no tenía contactos muchas veces con el sistema sanitario y que ahora se han visto abocados por la realidad que ha supuesto esta pandemia de necesitar acceder a estos servicios sanitarios. En una situación donde a ese incremento tan importante y a esa cifra que de un año a otro han incrementado un 30 o un 40% en solo 3 o 4 semanas la presión dentro de nuestros centros de salud. En ese contexto, me gustaría que la población también visualizara lo que eso supone en la realidad que nosotros tenemos en Canarias. Y en nuestra realidad es que tenemos una red asistencial de atención primaria con centros de salud, puntos de atención continuada, consultorios periféricos, servicios normales de urgencia en prácticamente todos los municipios y donde se ha trabajado enormemente con un importante esfuerzo por parte de nuestros profesionales, también por parte de nuestros equipos directivos y, por supuesto, por parte de la consejería, para reforzar y mantener esa red dando los servicios que son necesarios. Y en ese contexto también se cambiaron dinámicas de trabajo, como ha sido la introducción de la consulta telefónica, donde a veces el ciudadano puede percibir que no está recibiendo la atención porque no está viendo lo que está pasando. Y en los centros de salud se han sistematizado esas consultas telefónicas para dar respuesta a las necesidades. Se convierten en presenciales desde que el paciente cuenta algún síntoma que requiere una valoración, pero es más. Hoy por hoy, a final de año del 2021, habíamos conseguido recuperar la presencialidad en un volumen importante, más del 50% de esas consultas ya eran presenciales. La realidad nos ha hecho volver a revertir y volver a priorizar la consulta telefónica. A pesar de eso, a fecha de hoy, un 40% están siendo presenciales. Por eso es importante que la población, como digo, también visualice todo esto, entendamos estos mensajes que intentamos trasladar, donde hay una gran presión de pacientes que son asintomáticos, que tienen síntomas leves, que no obtienen la respuesta cuando les gustaría, pero que la respuesta está porque todos los profesionales están ahí y hoy, estando nosotros aquí, hay una ingente cantidad de enfermeras en las casas haciendo curas, controlando los intrones, realizando vacunación que ha pivotado en atención primaria, reforzando todos los puntos que hacen falta para tomar muestras de PCRs, de PDIA, es decir, una gran red que ha estado trabajando y que en esta ola, evidentemente, esa presión se ha visto, pues, de alguna manera mucho más acentuada. Para lo cual, estas medidas que ha comentado el director, donde lo que intentamos es automatizar y facilitar y sacar de todas las consultas médicas de enfermería, procesos que no necesitan esa valoración clínica constante ni ese seguimiento, sino que se pueden hacer en otros contextos, es, como les digo, una de las prioridades desde que empezó el mes de diciembre y ya vimos qué comportamiento iba a tener la variante Ómicron. En esa línea hemos estado trabajando y seguiremos trabajando y escuchando, por supuesto, todas las propuestas que nos hagan para intentar mejorar y avanzar. La primera de ellas, como también ha dicho el consejero y el director, es tener la posibilidad de contratar y disponer de todos los recursos que sean necesarios para que eso sea así. Estamos en días en el que existe, evidentemente, como ya lo hemos plasmado, una presión importante y lo que estamos intentando es, además, como decíamos el otro día, de mejorar el proceso interno, cuando es una baja, cuando es una renovación de un tratamiento, cuando es cualquier otra cuestión que sea administrativa, además intentar mejorar la entrada y la demanda, es decir, que se canalice todo aquello que se pueda realizar por circuitos fuera de los centros de salud, como es este modelo
de la gestión de la incapacidad temporal centralizada, ¿no? En esa línea, yo simplemente me gustaría agradecer, por supuesto, el trabajo que están haciendo todos nuestros profesionales y también agradecer a la población que entienda y que se sensibilice, ¿no?, con esta realidad que estamos viviendo ahora mismo, y donde además es muy importante que seamos capaces de dar la respuesta necesaria a quien la necesite, que seamos capaces de seguir prestando la atención a todos esos problemas urgentes que no pueden ser demorables, que no pueden esperar, y que tenemos que ser capaces de tener accesibilidad para cuando los motivos de consultas, como bien explicó el consejero, tienen un contexto de una gravedad importante. Y eso requiere que los que no tengamos ese tipo de problemas utilicemos el servicio y de otra forma, y podamos todos trabajar de alguna manera juntos como sociedad para que nuestro sistema sanitario de alguna manera salga en esta frase tan importante que ha sido con mayor resiliencia después de esta sexta ola. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, sin duda tenemos un reto como sociedad, y cada uno en su ámbito pues debe responder de manera responsable. Lo que sí le podemos asegurar, los que estamos aquí y el resto de los directivos de nuestro sistema de salud, es que el sistema ha respondido y va a responder. Y yo, aunque sea dicho ya por parte tanto del director como de la directora, no puedo dejar de hacer mención especial en esa respuesta del sistema a los profesionales del mismo. Nosotros tenemos evidentemente que estar tremendamente orgullosos de todas aquellas personas que en estos momentos pues cuidan, vigilan y protegen nuestra salud y nos dan la atención sanitaria pertinente. Como digo, pues estamos ante este reto y sin duda lo estamos superando de una manera, si me permiten la expresión, pues bastante razonable, y vamos a continuar en esa línea trabajando para que cuanto antes pues podamos empezar a hacer la vida pues esta más normal que nosotros pues todos deseamos y pensamos, ¿no? Y estamos a su disposición. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre la tramitación de las altas y las bajas. Decía que eran 45 médicos, pero ¿cómo va a ser el sistema? A través del número 900 que ya está disponible, para que explique eso. Y una de las quejas que está viendo es que no les cogen el teléfono, no se coge el teléfono. No sé si se va a poder mejorar la línea telefónica para que la ciudadanía pueda recibir la respuesta pronto. Sí, bueno, el sistema de comunicación, como bien dices, a través de la línea 900, y a partir de ahí se filtra ese equipo centralizado de gestión de las IT que ya tiene ese proceso automatizado. En cuanto a la línea 900, decirles que dentro de las acciones que se han planteado, no ahora, sino que ya estaban definidas, porque vienen definidas en un plan que casi como los semáforos, dependiendo de lo que va pasando, vamos colocando. En julio de este año había 44 personas atendiendo esa línea 900 y ahora hay más de 150. Y además se están ahora mismo formando para volver a reforzar tanto en el nivel 1, que es el primer nivel de atención, que es una atención más al público, como en el nivel 2, que es donde ya está atendido por sanitarios, por profesionales sanitarios, en este caso aproximadamente unos 50 más. Y ese sería un poco lo que se ha reforzado y se va a seguir reforzando la línea 900, teniendo en cuenta que todo ese tránsito que tenía que pasar de nivel 1 a nivel 2 para poder producir la atención a las bajas ya no va a tener que pasar a nivel 2, sino el nivel 2 que de profesionales sanitarios va a estar más a atender a las personas sintomáticas, teniendo en cuenta que, como decía antes, si el 60% de las bajas que se dieron ayer son de este perfil, no solo es, por decirlo de alguna manera, ahorrarnos la carga de la baja, sino también la de la alta, con lo cual sería el doble, ¿no?, de actividad que sacaríamos del ámbito de la atención primaria. Yo quería saber si el alta y la baja se da en el mismo momento en el que se formula esa llamada, y ¿cómo es ese proceso? Es decir, un ciudadano llama y dice he dado positivo en COVID, ¿tiene que certificarlo? ¿De qué forma lo hace esa certificación?
y si el alta y la baja se da al mismo momento. Sí, es un proceso automático a los 7 días basado en el protocolo y trabajado con los profesionales que cumplan un perfil determinado, como ya digo, que es que sean positivos, que sean asintomáticos, que no tengan factores de riesgo, y la certificación de que es positivo tiene varios caminos. Pues si está dentro del sistema público, pues salta directamente su historia clínica. Si es del sistema privado, es comunicado a Salud Pública y por tanto también aparece en su... Y después tenemos la posibilidad que también se incluye en una nueva línea en este caso en las historias clínicas, las personas que lo han declarado a través de hacerse autodiagnóstico, ¿no? Que de alguna manera recogería la posibilidad de que seas positivo y por tanto entrarías o en una rectificación de la prueba o directamente pues a tramitar por ese grupo la incapacidad temporal, en este caso teniendo en cuenta que seguimos dando incapacidades temporales que no son por COVID, es decir, que se tienen el trámite normal. Y este sistema, ¿desde cuándo empieza a funcionar? ¿Desde ya o...? Hace 2 días empezó a funcionar el proceso automático, pero seguía siendo atendido por los profesionales de atención primaria. Y a partir del lunes que viene ya va a ser atendido a través de este grupo central de médicos que van a descargar de alguna manera de esa actividad a los médicos de atención primaria de los centros de salud. Y el proceso, si me permites, Conrado, el proceso, lo que hemos introducido es, como decía el director, en la línea 900, en el nivel 1, cuando la persona llama, recuerden que estamos diciendo que estamos en un contexto donde hay un gran volumen de gente asintomática o con síntomas leves. Las personas llaman a la línea 900 y en el argumentario que se ha ido mejorando en esa línea 900 estamos introduciendo alguna serie de preguntas que hace la operadora y una de ellas es si la persona precisa o necesita la IT, porque puede ser que la persona diga soy positivo, estoy asintomático, pero puedo teletrabajar, ¿no? Entonces si teletrabaja pues no lo necesitaría. Pero la operadora va a preguntar si necesita la IT. Si la persona dice que sí, toda esa información se vuelca en un sistema de registro, ¿vale?, al cual se va a acceder diariamente, por supuesto, y todas esas personas que se digan que sí precisan la IT se van a volcar en las agendas, al día siguiente, en la agenda de los profesionales, estos 45 profesionales que van a hacer la gestión de estos casos, que son casos que no necesitan especialmente un seguimiento clínico determinado, sino que muchas veces es administrativo o síntomas muy leves. Ese equipo es el que va a gestionar la baja, ¿vale? Se lo explicará al ciudadano y a los 7 días, si todo sigue igual, le llegará un SMS y se tramitará automáticamente el alta, que como dijo el director, esto lleva ya desde hace 2 días, ¿vale? Este nuevo equipo que arrancaría también gestionando la baja, empezaría a partir del lunes, ¿vale?, a gestionar todo este tipo de la baja. Y si en algún momento de este proceso de 7 días un paciente empeora o su situación cambia, volvería otra vez a utilizar el canal de comunicación para que no se haga la alta automatizada, sino que se paralice ese proceso y continúe con su seguimiento clínico por su médico de familia. Yo quería preguntarle, en el caso de los test que podemos hacernos en casa, ¿cómo se va a certificar que esos test estén correctos, estén bien hechos y que no haya picaresca también? Pues intenté explicar antes, es decir, tenemos la posibilidad de registrar en la historia clínica que ha dado positivo por un test autodiagnóstico. Eso no quiere decir que lo estemos dando por bueno, sino que entras en un proceso que es donde se puede ratificar y se te daría una cita para ratificar ese positivo de autodiagnóstico, pero lo que sí que ya harías es que te damos las recomendaciones de que eres positivo y por tanto tienes que guardar cuarentena, evitar los contactos, a efectos de evitar por decirlo de alguna manera, que como no esté perfectamente siga pues contagiando en una situación que no es la adecuada para un test de diagnóstico positivo. Hola, buenos días. Ustedes informan periódicamente de los sanitarios que se contagian de COVID al Ministerio de Sanidad. Quería saber cuántos sanitarios hay contagiados en este momento. Aproximadamente
Aproximadamente, porque sabes que los procesos por esto mismo alta y baja ahora mismo son 7 y depende de cada caracterización, por encima de los 2.200 sanitarios en este caso contagiados a día de hace unos días, ¿no? Ahora, buenos días. Le entendí antes que ahora mismo, atendiendo la línea 900, hay 150 profesionales y que se van a incorporar 50 más. ¿Cuándo serían esos 50 más aproximadamente? Porque entiendo que ahora lo que va a pasar es que gran parte de la atención telefónica, que era a través del 012, va a ser a partir de ahora a través del 900, una línea que está colapsada en los últimos días, con lo cual entiendo que es ahí donde tendrán que poner más recursos. Y le quería preguntar, a efectos me dijo antes que el 60% de los casos de ayer, por ejemplo, se podrían acoger a esta automatización. ¿Qué pasa con el otro 40%? ¿Por qué no se podrían acoger? Y la última, a los ciudadanos. Entiendo que a partir de ahora una persona que tiene el positivo debe llamar a la línea 900 y si la situación va bien ya no tendrá que hacer nada más ni volver a llamar al teléfono porque al 7º día tendrá el alta, ¿verdad? No tendrá que hacer nada más, ni confirmar que está bien, ni que lleva 3 días sin síntomas, ni nada. Vale, gracias. Lo único que tendría que ser justo lo contrario. Si tiene síntomas, comunicárnoslos para meterlo otra vez en el circuito. En cuanto al 40%, ¿no? Por llevar a la cifra que tú decías, esos son personas que tienen síntomas y que lógicamente requieren una asistencia o una atención asistencial y clínica para determinar cuál es su situación, si tiene algún tipo de complicación o si tiene algún tipo de medicación que tenga que recibir. Lo importante es que ese 60% ya no entra en el circuito de atención primaria ni tiene que acudir al centro de atención primaria y por tanto es importante. En cuanto a la línea 900, como ya te digo, teníamos un plan de incremento de recursos humanos en base a la actividad que se ha generado y como ya digo, se ha casi cuatriplicado la atención que teníamos en el nivel 1, que se va a volver a reforzar como ya digo, con profesionales incluso de perfil sanitario para intentar resolver en ese primer nivel ya muchas de las llamadas que tenemos y además se va a reforzar el nivel 2 contratando en este caso diplomados sanitarios para hacer la asistencia a aquellos que realmente necesitan que su valoración la haga un profesional sanitario. Me ha parecido entender que los que se hacían autotest podrían llamarles para comprobar que efectivamente, pero en la práctica esto no está pasando, ¿no? Otros nos comunican que tienen autotest y que pueden ser registrados en la historia clínica. Depende de cuándo se hizo el test, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, se le puede requerir y en algunos casos está haciendo para comprobar, hacerle una PCR que compruebe sobre todo si es sintomático, si es vulnerable, si tiene problemas, pues se prefiere ratificar a efectos sobre todo de darle una atención adecuada, ¿no? Hola, a mí me gustaría saber, han facilitado la cifra de sanitarios que ahora mismo están de baja por coronavirus, si también disponen de la cifra total en Canarias que ha tenido que causar baja por esta causa. Es que nosotros no manejamos esa información la maneja el INS. Nosotros los nuestros sí lo sabemos, el resto de la totalidad es una competencia del INS. Y otra cosa que no me quedó muy clara es sobre este sistema, hablaron que sobre todo es para que se puedan acoger las personas asintomáticas. Si una persona tiene un cuadro de COVID moderado, puede decir que cursa con tos, un cuadro febril incluso de 39, ¿se puede acoger también a este tipo de...? Bueno, esa valoración la harán los profesionales, la línea 900, y son los que van a poder diseccionar si puedes entrar en este circuito o no, dependiendo de si tienes antecedentes, si tienes otro tipo de patología, como puede ser diabetes, hipertensión, es decir, va a haber una valoración. Lo que pasa que la simplificación es que todos los que sean asintomáticas, menores de 45, sin factores de riesgo, esos ya directamente la línea 900 los va a incluir en ese registro que explicaba muy bien la directora de programas asistenciales, y los que tengan síntomas se le va a hacer un análisis más profundo, se va a ver su historia clínica y se va a ver si puede entrar en este circuito, por decirlo de alguna manera, o debe tener una atención más especializada. Y de la otra forma, las personas que sí se puedan acoger, el médico de cabecera no tiene que intervenir para nada.
Para nada. Ni él tampoco. Esa primera interacción le vale para que después lo va a llamar un médico que no es de atención primaria, va a interactuar con él, le va a dar una información, unas recomendaciones y le va a explicar que en el caso de tener síntomas, cuando se acerque al 7º día de cuarentena, pues que lo comunique a la línea 900 para no darle el alta automáticamente, sino seguir poder atender esos síntomas que van apareciendo. Gracias. No, al ciudadano, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando la línea 900 filtra el caso concreto en el que estamos y pregunta si necesita la IT y se ajusta a este tipo de casos, ¿vale?, se va a citar en la agenda del equipo centralizado y los médicos llamarán a ese ciudadano, ¿vale?, para confirmar sobre todo que la información es correcta, que la empresa que tenemos registrada en la historia es la correcta, que la fecha en el que necesita la baja es la correcta, o sea, para hacer un trabajo que tiene un componente bastante administrativo y demás. Y ahí le informará de que a los 7 días sí le llegará un SMS y se le dará la alta, ¿vale? Pero la primera interacción, después de que el ciudadano le cuente al operador de la línea 900 su situación, será de parte de los equipos centralizados con los perfiles que ya comentó el director, que son los que están en esa situación. Y esto tiene que ver con que hoy por hoy, pues, como decía también el consejero, hay cosas que no están en nuestro ámbito ni de actuación ni de legislación, y hoy por hoy, para poder prescribir una incapacidad temporal o una baja, es necesario que lo haga un profesional médico. Y eso no es salvable, quiero decir. Al no ser salvable, lo que hemos buscado es una alternativa para sacarlo del circuito de la actividad de los centros de salud y de los médicos de familia. Me surge otra duda. Decían que para menores de 45 años, sin riesgo y tal, pero con excepciones. ¿Quiere esto decir que mayores de 45 años a lo mejor también van a ir por esa vía si pues tienen un cuadro muy leve y no tienen antecedentes? Los criterios los hemos consensuado, ¿vale? El que nosotros hayamos determinado, como aparecerá en la nota de prensa, la edad, el perfil, que son síntomas leves, está basado en los estudios, en los artículos y en la evidencia científica que tenemos ahora mismo de el perfil de pacientes para tener garantías cuando arranquemos con este modelo de que todo vaya a ir bien. Iremos revisando, por supuesto, pasados los primeros días, qué situaciones hay, qué situaciones no hay, pero el decidir, por ejemplo, el rango de edad, el decidir cuáles son los síntomas leves, todo esto lo hemos hecho con los clínicos, con los que son los responsables COVID de cada una de las gerencias, que son los que están revisando toda la bibliografía todos los días, los protocolos y todo lo demás, y por eso hemos optado por comenzar con estos perfiles, como pueden ser también esos casos sospechosos. O sea, hay 2 o 3 perfiles que se ajustan a poder iniciar este proceso automatizado, no clínico, como es la gestión de una baja y de una alta. A mí me gustaría saber qué postura va a tomar el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad en concreto, con el tema de los carnavales. Los profesionales sanitarios han tirado las manos a la cabeza porque están cayendo, como han dicho, ya hay 2.200 que están enfermos, muchos más que pueden caer. ¿Y cuál va a ser la postura del Consejo del Gobierno de Canarias? Porque ya hoy mismo se presentaban los de la capital. A ver, yo puedo hablar en nombre de la Consejería de Sanidad, más que del Gobierno de Canarias, pero en estos momentos, como ustedes comprenderán, nosotros, en esta situación, lo de los carnavales, pues podrá esperar, ¿no? Como dijo alguna vez un político famoso, eso hoy no toca, al menos en nuestra agenda. Eso no quita que tengamos, eso sea un evento que está en esa expectativa y esas perspectivas, pero con la que está cayendo, nosotros estamos en estos momentos con otras ocupaciones. Pero, a ver, llevamos 2 años de pandemia, ¿no? Algo habremos aprendido, ¿no? Por lo tanto, en la evolución epidemiológica
de la situación, pues si la situación continúa con este nivel de estrés o va en aumento, pues es evidente que el cuadro de medidas que se pueden producir pues serán más restrictivas que si hay un escenario pues más laxo. Pero eso es el devenir del día a día, no estoy descubriendo nada, ¿no? Lo que quiero decir es que de verdad uno entiende a otros que puedan tener alguna preocupación u ocupación, pero nosotros estamos en estos momentos, pues como ustedes comprenderán, intentando resolver este asunto. Pero ese tipo de eventos o cualquier otro, pues va a depender, como no puede ser de otra manera, del conjunto de medidas que tenemos nosotros previstas en nuestro marco operativo para cada uno de los escenarios epidemiológicos. Con Omicron parece inevitable un contagio masivo y además se están produciendo más muertes, se están incrementando los ingresos hospitalarios. El Gobierno de Canarias se plantea endurecer las restricciones o adoptar algún tipo de medidas como cribados masivos. ¿Se están planteando nuevas medidas en este sentido o no? De eso trata la reunión que hablamos hoy, o sea, más que de lo que es, por eso les decía, hay una serie de medidas que tienen que ver con la relación de la actividad económica en cada uno de los escenarios epidemiológicos, de la relación interrelacional de las personas, incluso en sus ámbitos privados, por eso se hablan de grupos de personas, etcétera. Hay otra serie de medidas que tienen que ver con estas de protección, pero ahora mismo estamos hablando de ese otro gran paquete de medidas que tiene que ver con cómo se arma el sistema sanitario para darle respuesta a todo el incremento brutal, como han podido ver ustedes, de la demanda de asistencia del mismo. Y en este caso además estamos hablando, no nos olvidemos de lo que también es no COVID, ¿no? Entonces, ante esa realidad, el sistema pues tiene que organizar todo esto que estamos hablando de planes de contingencia, incremento de plantilla, reorganización de procedimientos. Ese es el esfuerzo de verdad del sistema. Mucho más allá de que en un momento concreto, pues digamos que si un evento pues puede o no puede pasar de tal o cual aforo, que también en todo momento, como saben ustedes, por nuestra normativa, el gobierno tiene la facultad, y lo hace, lo ejerce de manera continua, de modular ese tipo de cuestiones. Pero ahora mismo, pues evidentemente las grandes medidas son estas. Lo que estamos haciendo es, lo hemos prorrogado hace bien poco, es la medida relacionada con el control, tanto portuario como aeroportuario, para los movimientos que vienen del territorio nacional. El internacional, pues como saben ustedes, lo realiza el Gobierno de España, y también la semana que viene pues solicitaremos la prórroga del certificado COVID obligatorio para los niveles 3 y 4, porque ya saben que además nos autorizaron el certificado COVID voluntario para los niveles 1 y 2. Pero todo este gran paquete, que conlleva además lo que es el gran esfuerzo de todo el sistema sanitario y de todos sus profesionales, es un elemento que en estos momentos es tremendamente prevalente. Lo otro, pues tenemos un marco en el que vamos adaptando pues las medidas en función de cómo ocurra, ¿no? Sí, le quería preguntar si tenían pensado contratar a médicos jubilados ante la falta de profesionales sanitarios en el mercado. Bueno, nosotros a día de hoy, lógicamente, no tenemos médicos jubilados contratados, están dentro de las opciones que estamos barajando, y en este caso en particular con los colegios de enfermería, por ejemplo, nos han hecho llegar, aparte de profesionales que trabajan en el ámbito privado y que pudieran trabajar también en el ámbito público, también personas jubiladas que estarían dispuestas a trabajar, pero a día de hoy no hemos contratado a ningún jubilado, pero lógicamente todas las acciones que están en nuestra mano, como ya dije antes, y todos los recursos que podemos disponer, si los necesitamos, los vamos a utilizar, lógicamente. Vamos con la última pregunta. Quería preguntar por la vacunación.
el tramo ese de 20 a 39 años no sé si ha subido o sigue más o menos estancado. Bueno, en principio los porcentajes se han incrementado, también la puesta en marcha en este caso de la Pacuguagua nos ha ayudado a dar un empujón más en ese tramo de edad. Estamos trabajando con los equipos de vacunación, que además, como bien saben, han sido reforzados por 6 equipos móviles que ha incluido el Ministerio de Defensa en Canarias, y vamos a hacer actuaciones específicas para ese tramo de edad en diferentes ámbitos con la idea de seguir incrementando el porcentaje de vacunación en ese tramo de edad, que además se corresponde mucho también con el número de casos que tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenos días.